Quiero invitarle a que me acompañe al libro de Esther, capítulo 2. Esther, capítulo número 2. Libro de Esther, capítulo número 2. Que pueda leer conmigo un momento del versículo número 5 al 7. Dice la poderosa palabra del Señor, segundo capítulo del libro de Esther. Dice: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Padre, pedimos que tú nos ayudes hoy. Señor, ayúdanos para que podamos estar dispuestos para recibir tu preciosa palabra y que tú nos ayudes en este tiempo y en este proceso de aprender y de crecer en lo que tú estás haciendo en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La historia de Hadasa o Esther es una historia bien interesante. Tiene varios elementos y muestra cómo aún en medio de la adversidad y aun cuando todo está soplando o todos los vientos están contra nosotros, en una época donde la labor de ser mujer es desafiante y siempre ha sido desafiante desde el mismo momento en el que ocurre todo en el huerto del Edén. Siempre vemos diferentes movimientos que se gestan para buscar una forma de propender por mejores condiciones para la mujer. Pero hay una razón de por qué siempre ahí se levantan como ciertas cosas para oprimir la vida en especial de las mujeres, no que solo ellas sufren o pasen situaciones difíciles todos, pero sí desde el mismo momento en el que el Señor habla de la redención, y como la redención vino a través de una mujer y Dios le dio aún en medio de la maldición a causa del pecado, dio también una esperanza. Y de ahí partimos porque tanto ataque a la vida de las mujeres. No es simplemente porque el hombre se levante o se quiere ensañar, sino que hay una simiente de pecado que provoca muchas de esas cosas, muchos ataques y muchas situaciones que se presentan. Y eso lo vemos directamente en la consecuencia de ese pecado, de ese fallar desde Adán y Eva hasta nuestros tiempos. Y en esta historia se ve algo que siempre como que ha sido una forma de hablar. Muchas personas cuando se acercan a leer la Biblia piensan que Dios es un Dios como machista y quieren meter siempre a Dios como en esa lucha de sexos, sobre todo en la cual nos vemos inmersos, ¿no? Que los hombres, las mujeres, y entonces somos dos bandos, pero el Señor no tiene como esos temas. Cuando uno mira la Escritura, mira
el favor de Dios hacia la mujer y la protección particular de Dios hacia la mujer es algo muy precioso y sobrenatural. Y la forma también como el Señor permite que se levanten mujeres para a través de ellas dar victorias poderosas y contundentes es algo que no podemos dejar de lado y que es importante que nosotros tengamos presente. Esther es una de estas mujeres que se levanta en un momento y Dios la usa como un instrumento depositario de su gracia para con esa gracia traer bendición a la nación de Israel, pero también afectar todo un imperio a través de lo que está pasando. Entonces, tenemos en esta historia a Mardoqueo, que es el tío, la persona que aconseja e influencia a Hadasa o Esther. Hadasa es el nombre de hebreo de Esther. Hadasa es el nombre que ella tiene, pero en la vida de Esther pasan diferentes cosas que parecieran no son el escenario perfecto para poder estar y recibir esa gracia de Dios. Entonces, la adversidad es algo con lo que está luchando Esther. Imagínate en una época donde de por sí es difícil vivir muchas cosas. Imagínate ahora perder a tus padres, quedar huérfana, desprotegida, a merced de muchas cosas, pero gracias a Dios hay un tío como es Mardoqueo que se acerca a ella y la queda Esther bajo su tutela, bajo su gabela, y bajo esa tutela, como cierra diciendo el verso 7, dice, cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Y aquí vemos un principio interesante de cobertura, vemos un principio poderoso también que nos muestra la forma en la que el Señor actúa. Recordemos que todas las historias que encontramos en la Escritura son una forma en la cual el Señor quiere mostrarnos cómo se relaciona Él con nosotros. A lo largo de la Escritura, el Señor nos muestra que Él es defensor de viudas y de huérfanos. Y una de las cosas que está mostrando aquí, pudiéramos decir, la narrativa del libro de Esther, cuando menciona que Él la adoptó como hija suya, es que Mardoqueo está actuando en línea con la manera en la que Dios también actúa, ¿sí? La forma en la cual el Señor se muestra para con nosotros. La adopción es un principio que no solo está pendiente de este momento de la historia, sino que en los momentos de la historia siempre se ha dado este desarrollo. Pero mira que lo que hace Mardoqueo adoptando a Hadasa, eh, la adopta como si fuera su propia hija. Y esto es algo precioso y poderoso que encontramos aquí. ¿Por qué? Porque no simplemente es la adopción normal, sino con todos los derechos que puede tener una persona que puede llamarse hijo de alguien. Así tú y yo también hemos sido a través de Cristo reconciliados con el Padre para ser adoptados y por ende ser hijos y recibir y tener la oportunidad de acercarnos a Dios con, si vale la pena poderlo mencionar, con todos los derechos y responsabilidades que lleva eso. El ser hijos de Dios, el haber sido reconciliados a través de Jesús con su sacrificio en la cruz del Calvario y haber roto la maldición que había nacido a causa del pecado que había entrado en el huerto del Edén con Eva y con Adán. Y esto es precioso lo que encontramos aquí, pero también en esta historia se desarrolla no solo el proceso de adopción que Mardoqueo hace de Hadasa, ¿sí?
no solo ese proceso de adopción, sino también en la vida de Esther están empezando a gestarse muchos cambios, de tener una familia a quedar huérfana, desvalida, pero ese huérfana y desvalida no la lleva a quedar olvidada, sino que vuelve otra vez a ser reconciliada, adoptada, para que no pierda su condición de ser hija y de tener esa protección. Pero también en la vida de Hadassah pasa algo, y es que hay una transición de su nombre es cambiado y transformado. Pasas de ser Hadassah ahora a ser conocida como Esther. Y este cambio de nombres no es menor en el conocimiento que nosotros podemos tener en la escritura. Vemos cómo también personajes como el profeta Daniel y sus amigos, cuando son llevados cautivos a Babilonia, ellos también hay algo particular que pasa, y es que les es cambiado su nombre. El nombre en el contexto judío tiene mucha significación y habla mucho de lo que se está esperando o lo que se ha vivido con esa persona. Vemos nombres que han marcado la historia. Jacob es un nombre que viene producto de la forma en la que nace. Dice que el parto para la mamá de Jacob fue muy fuerte, al punto de que un día ella estaba con tal dolor porque Esaú y Jacob peleaban en el vientre de una, o sea, era algo tan fuerte que va la mamá de Jacob y ora al Señor y le dice: Señor, sácame, yo quiero, o sea, yo estoy mal, mira estos dolores, esto que estoy sintiendo en este embarazo es algo muy fuerte. Y ahí es cuando viene el Señor y le dice: lo que pasa es que en ti hay dos naciones, hay dos hombres poderosos y están luchando. Y es tal que la narrativa del nacimiento de Jacob y Esaú dice que sale primero Esaú, y Esaú recibe ese nombre porque es, digamos, velludo, y por esos temas y también por otros conceptos que se ven. Pero Jacob nace tomando al hermano del pie. El nacimiento es un poco, es una escena bien interesante, y por eso recibe el nombre de Jacob. Pero también ese nombre no solo es el que toma, sino también es entendido como el que engaña. Entonces, Jacob ha estado marcado por una forma de desarrollo que ha tenido que ver con su nombre. Daniel, cuando va a Babilonia, le cambian su nombre de ser el Dios es mi juez a ser sirviente de Baal. Sus nombres judíos son cambiados y transformados. Pero aquí vemos algo que es bien interesante, y es que el que hace el cambio del nombre de Esther pareciera que se da a entender que es Mardoqueo. Y el nombre que recibe de Esther, en comparación con el de Hadassah, que es un significado en hebreo. Hadassah significa mirto, ¿sí? Tiene una primera significación como de hadas, pero también tiene un significado de una planta que se conoce como el mirto, que es un arbusto aromático de hojas bonitas, blancas, y es un árbol muy común en Israel. ¿Por qué es común y por qué también es valorado en la antigüedad por su fragancia? Sí, porque es una fragancia muy penetrante, pero no hostigante, sino deliciosa. Es una fragancia que cuando se huele se dice: wow, es delicioso, es algo muy agradable. Es lo que produce este mirto. Es un árbol que es usado en perfumes de alto valor y también en ceremonias muy importantes, pero también tiene una particularidad, y es que este árbol crece y tiene una resistencia, y crece aún en condiciones que son difíciles, que no son fáciles, ¿sí? Y
por supuesto, en el uso judío que se hace de esta planta es en las fiestas de los tabernáculos, se utiliza en medio de las celebraciones propias de los judíos. Entonces, mire lo que pasa con este significado del primer nombre que tiene Esther. Su nombre judío es Hadasa. Hadasa igual mirto, pero no es cualquier significado, sino es un árbol que habla de esa fragancia, de esa resistencia, y esto es lo que marca mucho la vida de Esther. Primero marca la resistencia, tiene que resistir el tener su familia, pero el perderla, ¿sí? Ahora, en la vida de Esther, el Hadasa siempre ha tenido un significado, aunque se cambia por Esther, su nombre, ahora para el imperio donde va a estar, ¿sí? Donde va a ser reina y donde va a estar, que es el imperio persa, y Esther es un nombre persa que es más común en el imperio persa, pero ese cambio que se da no cambia el objetivo y el plan que Dios tiene para con ella, porque Esther en el idioma persa significa estrella, significa esa estrella o esa luz que se levanta o que puede brillar aún en medio de las tinieblas. Entonces, mira lo que pasa y lo interesante de la historia. Hadasa, el mirto, ese árbol que tiene un aroma y una fragancia preciosa, usada para hacer perfumes, para dar honra a otros, pero con una particularidad que es esa resistencia, y eso es lo que muestra Esther a lo largo de su vida, una resistencia, y pero resistencia no vista como hoy se ve la resistencia de que me levanto a ir en contra de algo, sino ese aguante, esa capacidad de poder plantarse y esperar. El proceso de Esther es un proceso de resistencia hasta que llega a ser coronada como reina, y después de ahí, frente a los diferentes ataques que está viviendo, es un proceso de resistencia. Y mire que esto tiene mucho también que hablarnos a nosotros, y habla también de lo que Dios espera de nuestra vida y en nuestro corazón en medio de este camino. El Señor espera que usted y yo desarrollemos esa resistencia, pero no del que lucha contra lo que está establecido, sino de aquel que tiene la capacidad de soportar las pruebas, de soportar las situaciones con la fortaleza que viene de parte del Señor, y de anteponerse a esas situaciones y salir en victoria. Hadasa, el mirto, el árbol que puede aún en las condiciones más adversas nacer. Se dice que este árbol crece incluso en condiciones difíciles, donde no está el panorama dado para que salga algo bueno. Y esto Hadasa nos habla de eso, de algo que necesitamos todos entender como hijos de Dios. Nunca tal vez vamos a tener todas las condiciones plenas y dadas para que podamos desarrollarnos, pero aún en medio del desierto, aún en medio de las cosas, el Señor puede hacernos prosperar. Abraham aprendió el significado de esa resistencia, de ese Hadasa, porque cuando Abraham está con su sobrino Lot, tienen que escoger, porque se han vuelto grandes, porque Lot ha crecido al lado de Abraham y se ha hecho un hombre fuerte. Entonces ya riñen los pastores de uno con los de otro. Entonces Abraham dice: no, vamos a separarnos, escoja usted a dónde va a ir. Y él escoge irse hacia los pastos, las mejores tierras que al ojo son mejores.
Y a Abraham le toca ir hacia el peladero, hacia la parte más compleja, hacia la parte donde uno dice cómo va a ser. Pero en ese peladero el Señor le hace prosperar. El Señor muestra lo mismo que está haciendo con Esther, ¿sí? Hace que sea resistente, que dé buen fruto. El Señor provee, se revela a Él como esa provisión, el Jehová Jireh, ese proveedor, ese sustentador. Pero necesitamos aprender a resistir. Necesitamos entender que tú y yo hemos sido plantados para dar un fruto excelso, un fruto precioso. Mire que Esther, con su fragancia, con la gracia que Dios puso en su vida, pasando por el proceso que va a pasar y que hasta ahora en este capítulo 2, versículos del 5 al 7 está comenzando, va a dar un fruto de excelencia. Pero parece ser que es Mardoqueo el que cambia el nombre y lo cambia por un nombre que tiene mucho que ver también con lo que se habla de Hadasa. Hadasa en el hebreo, ahora Esther para los persas, pero Esther sigue siendo esa luz, esa estrella que se levanta para iluminar. Hay un cambio, pero no es diferente lo que pasa en la vida de Esther a lo que pasa, por lo menos en el cambio de nombre que hay para Daniel y sus amigos, porque Daniel significa en el hebreo Dios es mi juez o Dios es el que me juzga, pero el nombre que quieren colocarles es Belsasar o aquel que sirve a Bel. ¿Sí? Ya pasa de tener esa relación, esa comunión con Dios, a recibir un nombre que quiere cambiar el destino para el cual está. ¿Y cuántas veces tú y yo también hemos sufrido porque se levantan situaciones, se levantan cosas que quieren a nosotros cambiarnos el destino, cambiarnos el norte, cambiarnos el propósito? La pregunta es, ¿estoy abrazando esos cambios de propósito? Tal vez se levantan situaciones que cambian el norte para donde voy. Dios ha dado esperanza a mi vida, pero se levanta la tempestad para decirme, no, no, no eres esperanza, eres esclavo. Se levanta situaciones para decir, aún tal vez hasta personas para decir, no, no eres redimido, sino eres pecador. Hay pensamientos, cosas que vienen a nuestra mente y que intentan desviarnos del propósito, pero no podemos olvidar que hay un destino que el Señor ha marcado para nuestras vidas. Tú y yo somos una nueva criatura, una nueva creación en el Señor. Hemos sido redimidos por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue entregada en la cruz del Calvario, y para nosotros hay un nuevo despertar, hay algo nuevo. Eres la luz. Mira, Esther, esa estrella, podríamos decir que es un inicio y lo pudiéramos conectar cuando Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. La luz no se esconde, sino se pone en un lugar visible para que otros la vean y para que ayude a guiar a otros. Tú no eres tinieblas, eres luz. Como Esther, eres una estrella que el Señor ha puesto para brillar. Y la luz va a incomodar a algunos. A algunos no les gusta la luz porque están cómodos en sus tinieblas, pero otros van y necesitan de que esa luz se utilice para que ellos puedan ser guiados en medio de su camino. El Señor guíe hoy tu vida. El Señor hoy guíe nuestro camino. El Señor hoy guíe nuestro hacer. No permitas que te cambien el nombre por un nombre que contradice lo que Dios ha dicho. Mujer, varón de Dios que me escuchas, no eres un perdedor, no, eso es lo que dice el mundo, pero hoy ve al Señor y encuentra en Él lo que Él dice de ti. ¿Qué dice el Señor de ti?
El Señor Jesús también hace esas preguntas a sus discípulos. ¿Qué dice la gente que soy yo? Dice algunos que Juan el Bautista ha resucitado, que un profeta como Elías, que se ha levantado de nuevo, y después se acerca a ellos y les dicen, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y ahí es cuando Pedro en un momento dice, tú eres el Cristo, el enviado de Dios. Y el Señor Jesús responde a Pedro, a su afirmación, dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay un destino diferente para tu vida, para mi vida. Pero tengo que ser resistente. Tengo que desarrollar la resistencia. Tengo que desarrollar ese poderme anteponer aún a las situaciones. Tal vez no tuve el mejor escenario para desarrollarme, para crecer, pero el escenario en el cual estás no condiciona lo que Dios puede hacer en tu vida. A veces con facilidad nos dejamos condicionar. No, es que no tengo lo que otros tienen. Si yo tuviera lo que otros tienen, pudiera hacer mejor las cosas. Pero es que tú y yo tenemos lo que es el factor determinante para la victoria. Y el factor determinante para la victoria es que tenemos al Señor, tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y ese factor cambia cualquier situación y cualquier cosa que nosotros estemos enfrentando, porque una cosa es ir a la batalla desprovisto de la ayuda de Dios y otra cosa es ir con la ayuda del Señor. Una cosa es ir a la batalla usando las vestiduras, como le pasó a David con las vestiduras de Saúl, que no eran para él, que eso no era, esa era la forma de pelear de Saúl. Pero otra cosa es ir a la batalla confiando en lo que Dios ha puesto en tu vida, como lo hizo David, con su onda, con algo que aparentemente no va a ser una gran victoria, pero son las herramientas que Dios ha dado. Y cuando Él nos ha dado eso, tenemos la materia prima para ver algo poderoso de Dios. Dios te ha dado las herramientas, la oración, la lectura, la comunión, el congregarse, el compartir, el ser una nueva creación. Es una herramienta, es algo que Dios ha puesto en tu vida para que tú te puedas levantar hoy y decir, de la situación en la que estoy, saldré en victoria, no por mí, sino porque la gracia del Señor ha sido depositada en mi vida. No estoy huérfano y abandonado. Así como Mardoqueo dice, adoptó Mardoqueo a Hadasa, a Esther. Hadasa en el hebreo, en el hebreo, Esther para los persas ha sido adoptada, esa huérfana ha sido adoptada para que siga siendo y no olvide su condición de hija. Así tú y yo también hemos sido incrustados en el Señor, hemos sido llamados de la muerte a la vida. Hay un cambio en nosotros. Hay una transformación. No seamos menos que el llamado que Dios ha puesto para nuestras vidas. No seamos menos de eso, sino seamos consecuentes con lo que Dios está haciendo para nuestras vidas y para nuestros corazones. Ahí donde usted está, levante su voz al Señor. Oh, precioso Espíritu Santo. Señor, hoy enviamos tu palabra de restauración, de sanidad, de fortaleza a los corazones, a las vidas. Señor, nos quieren cambiar el nombre, nos quieren poner destinos equivocados y erróneos, pero hoy venimos a ti porque tú tienes un destino nuevo, diferente, mejor. Señor, tu palabra habla sobre los planes que tienes para nosotros, pero nunca los vamos a conocer si no
somos resistentes, si no nos levantamos, si no nos colocamos en una posición diferente. Señor, queremos ir, queremos avanzar, queremos creer que eres tú el que está con nosotros, que eres tú el que nos fortalece. Señor, hoy desarraigamos todo pensamiento que ha venido a nuestra mente para desviarnos del propósito. Hoy, si tú tienes luchas por nombres, por cosas que te dicen, cómo te llaman, y eso está trayendo crisis a tu vida, hoy recuerda lo que tú eres en el Señor. No eres el huérfano, no eres el abandonado, eres aquella persona que el Señor ha recogido, eres un hijo de Dios. Soy hijo de Dios y al ser hijo de Dios también soy coheredero con Cristo. Y las cosas viejas han quedado atrás. He aquí hay cosas nuevas que el Señor trae adelante para tu vida. Gracia nueva. Dile, Señor, perdóname porque a veces abrazo con facilidad lo que no viene de tu parte y olvido abrazar lo que tú dices de mí. ¿Qué dices tú de mí? Señor, ¿qué dices de mí? Oh Padre Celestial, tú no nos miras como nos mira el hombre, tú nos miras con gracia, con favor, con amor. Señor, oramos para que hoy sean consolados los corazones afligidos, sean hoy restauradas las relaciones y podamos hoy ser esos instrumentos preciosos, esos vasos de honra que tú usas. Señor, tu gracia en nosotros hará cosas preciosas. Tu gracia en nuestras vidas lo cambia y lo llena todo. Señor, queremos ser como este mirto, resistentes, pero también reconocer que has puesto en nosotros un olor fragante, un olor grato, un olor agradable. Señor, tu gracia en nosotros nos hace producir eso. Alegría, felicidad, nos hace producir gozo, paz, alegría, el fruto del Espíritu en nosotros, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son la oportunidad perfecta para conocer la gracia tuya en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque nos bendices y nos fortaleces y nos llenas. Gracias por lo que has hecho. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. A ti la gloria por los siglos de los siglos. A ti la honra, Señor, por siempre. Amén y amén.